Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Mujeres sin Fronteras. El día de hoy estamos con nuestra amiga Rosalba Martínez, por supuesto. Hola, Rose. Hola Lupita, hola a todas y a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Hoy tenemos un tema muy importante que son las emociones y el COVID, Lupita, y aparte tenemos una invitadaza de lujo, ¿la presentas? Claro que sí, la voy a presentar porque aparte de ser una gran amiga de muchos años, que yo siempre la he admirado por todo su desempeño, ahorita van a escucharla, vamos a aprender muchísimo hablando de las emociones en la época del COVID, muy importante. Ella es licenciada en psicología, ella es la doctorante Claudia Rigalt, la maestra Claudia Rigalt, tiene la licenciatura en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en psicobiología por la UNAM también, maestra en ciencias de la educación por la Universidad del Valle de México, es doctorante en humanidades en la Universidad Latinoamericana, ha sido docente en varias universidades en licenciatura y posgrado, entre las que destacan la UNAM, la Iberoamericana, Escuela de Dietética y Nutricionista, entre otras. Y es psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos también, y bueno, ha elaborado en instituciones del sector público y privado. Y me consta porque es una grandiosa mujer, es una mujer sin fronteras. Y sí, cuando hicimos contacto dije, ella es una mujer sin fronteras, Claudia tiene mucho que platicarnos, mucho que enseñarnos, sobre todo en las emociones en el tiempo del COVID, ¿verdad, Claudia? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Me da mucho gusto verlas a las dos, conocer a Rox y verte a ti de nuevo. Muchas gracias. Sí, Y pues pues sí, muy en eso agradecida. estamos viviendo una época de pandemia que no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Así es, muy difícil, Ujú. muy complicado. Y nos está confrontando, aparte de que, primero con nosotros mismos, ¿no? Tenemos muchas emociones hacia el interior, nos está poniendo contra la pared y después hacia con las personas con las que estamos confinados. Y en eso yo creo que hay muchas emociones, o una gran variedad de emociones, ¿no, Clau? Sí, a lo largo del tiempo que llevamos con la pandemia, desde el momento en que escuchábamos, es más, desde antes de que llegara, desde el momento en que escuchamos que venía, ahí viene el virus, desde ahí nuestra reacción emocional comenzó. Nosotros comenzamos a tener emociones de anticipación cuando escuchamos que había un virus en China, ¿no? Y que la gente empezaba a fallecer o que estaban pasando por algo que parecía la influenza. Se parecía a la influenza que habíamos vivido años previos y desde ahí los mexicanos hemos estado sujetos a un conjunto de emociones que pues es difícil manejar, ¿no? Porque son continuas, son estresantes, cansan, ¿no? O sea, son agotadoras. Y sí, desde que nos avisan que hay un virus en China y que se empieza a expandir hasta el día de ayer, con una gran cantidad de muertos en México, seguimos sujetos y la incertidumbre de lo que viene, seguimos sujetos a qué va a pasar y cómo Claro. hacemos con nuestras emociones, ¿no? Claro, y mientras tanto aumenta la violencia familiar, aumenta la ansiedad, la desesperación, porque estamos acostumbrados a vivir una rutina de estar siempre afuera, ¿no? Y Ujú, ahora nos encierran para protegernos. ¿Y qué ujú. sucede ahí, Clau? Sí, algunas de las cosas que han ocurrido es que cuando tenemos emociones, picos emocionales y se nos desbordan, estos picos emocionales nosotros los regulamos a veces con algunas otras actividades. Por ejemplo, hacemos ejercicio, salimos a la calle, socializamos y esas cosas van ayudando a que tú equilibres de manera personal tus emociones. Pero cuando te quedas en casa y te confinan, y confinan, no sé, familias de 5, 6, 7 personas en un mismo ambiente, no hay cómo regular, cómo monitorear, automonitorear tus emociones y, bueno, aquellas situaciones que han sido conflictivas y que no se han podido eh, atender previamente van a tener una crisis cuando están concentradas, ¿no? Entonces, normalmente cada persona es responsable de sus emociones, pero si a lo largo de la vida no hemos aprendido qué hacer con ellas, cuando te concentran y es un grupo de personas que no saben qué hacer, va a haber estallidos y va a haber no solamente lo que decías, el incremento de violencia o los estallidos de emocionalidad, sino van a tratar de buscarse fugas distintas como el consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? Entonces pueden incrementar adicciones y estos estallidos de violencia que hemos escuchado en nuestro país
que han existido, ¿no? En México existe una línea de ayuda, o varias líneas de ayuda que propuso el gobierno federal para las personas que tuvieran violencia, y es una de las que está más solicitada, ¿no? La violencia infantil también, de la cual se habla poco, se habla mucho más de la violencia de género, pero son situaciones que se desespera la familia en casa y no saben cómo manejarlo, estallan y tenemos estos brincos o picos de emociones, ¿no? Y que en algunos casos o en algunos rangos de edad también ha llegado este encierro y esta incertidumbre a provocar el suicidio. Lo vemos aquí en Chiapas, los números de suicidio han incrementado en estos meses de confinamiento. Sí, una parte bueno, hay muchos tipos de suicidio, pero entre algunos es cuando se pierde el sentido de la vida. Por ejemplo, en México tuvimos ya también algunos casos de enfermeras o médicos que decidieron suicidarse cuando se enteraron de que tenían un diagnóstico positivo de COVID. Ante la incertidumbre y ante un futuro complicado, por ejemplo, a veces las personas pierden el sentido de la vida. Y si desde antes ya tenían algún problema de depresión, por ejemplo, un trastorno depresivo mayor, o tenían alguna situación crítica, estas se van a agravar con todo el confinamiento que llevamos. Además, bueno, aquí sí me gustaría platicarles que, les decía yo, desde que supimos que en China había COVID, empezó a haber ansiedad y un poco de estrés. Pero este estrés ha sido un estrés muy largo, ha sido un estrés que se ha prolongado y que ha pasado de estar desde antes de la pandemia a durante la pandemia, y que ahora nos dicen que ya vamos a la parte posterior de la pandemia, aunque todavía los números no indican eso. Pero seguimos y llevamos pues por lo menos de marzo para acá en una situación de estrés constante que va agotando todos nuestros recursos, entre ellos los emocionales. Algunas emociones que quieras explicarnos, por ejemplo, pasamos por ansiedad, empezamos por el estrés, o no sé. Sí, hay bueno, en esto que platicaba del estrés, de cómo va creciendo, cuando nosotros tenemos algo que percibimos amenazante, nuestro cuerpo está preparado para responder como para sobrevivir. Entonces, cualquier evento que consideremos amenazante o estresante, que lo percibimos como amenazante, nos empezamos a defender. Entonces, algunas de las emociones que van a empezar a aparecer junto con el miedo es el enojo, porque estaríamos tratando de defender nuestro territorio. Sin embargo, ante una pandemia, ante un virus, el enemigo es invisible. Entonces no te puedes defender de algo que no ves, ¿no? Y que sientes que está en el aire, que sientes que está cuando respiras o cuando otra persona se te acerca. Entonces las personas empiezan a generar una especie de temor hacia los demás y ante la cercanía o ante la sensación de invasión reaccionan con ira, ¿no? La ira o las emociones tienen para nosotros una respuesta no las podemos dejar de sentir, son parte de nuestro aparato para defendernos de las situaciones amenazantes. Entonces, esta emoción viene, la sentimos, o sea, viene el estresor o la situación que consideramos no agradable, la sentimos, hablando de emociones no agradables, sentimos esta emoción, esta reacción física, hay una serie de sustancias en nuestro cerebro, hay dopaminas, hay serotoninas, son neurotransmisores que se van a disparar en la parte más profunda del cerebro. Si el cerebro lo imaginan como una pelotita, en la parte central, en la parte más profunda, están estas reacciones, se le llama sistema límbico, y se van a disparar estas emociones. Eso no podemos hacer nada, eso ocurre siempre. ¿Qué pasa después de eso? Cuando aparecen todas estas chisguetes de neurotransmisor, va a haber la parte que cubre nuestro cerebro, se le llama corteza cerebral, esa es la encargada de pensar. Entonces, cuando sentimos algo, lo que hacemos es reflexionar sobre ello, y es ahí donde los seres humanos podemos trabajar en cómo manejar el pensamiento ante nuestras emociones. Sin embargo, esos recursos, les decía yo, se van agotando con el tiempo, porque tú trabajas con tu pensamiento y puedes calmarte, a lo mejor respirando, haciendo ejercicio, tomando un pensamiento positivo, puedes bajar tu nivel de emocionalidad y regularlo. Esta parte de autorregular las emociones se vuelve importantísima, pero cuando el estrés es sostenido, pasa de algo que se llama estrés agudo a estrés prolongado. Todo este esfuerzo por estar pensando y estar controlando y estar manejando todos estos golpes de emocionalidad que vamos teniendo, ya no es tan sencillo, nos vamos agotando.
Entonces la gente empieza a sentirse aburrida, o sea, pasamos del miedo, el enojo, al aburrimiento, a la tristeza, empieza a aparecer ahí la tristeza, y si esto continúa como ha sido este caso, bueno, a la larga se esperará que haya algo que se le llama estrés postraumático, y que es, empezamos a reaccionar de esta misma manera impactante ante situaciones estresantes muy pequeñas. Entonces, a lo mejor el grito de uno de nuestros hijos hace que desbordes una emoción y esta emoción, un enojo, un llanto, un descontrol, a este desbordamiento, por ejemplo, los españoles, hay una señora Alba Payás que escribe sobre situaciones particularmente ya de pérdida y duelo en el COVID, pero habla de las emociones y habla de cómo cuando te desbordas es lo que llamaríamos un trauma. O sea, la persona ya tiene un trauma emocional porque tiene un desbordamiento emocional, ya no lo puede regular. Entonces, la dificultad que estamos enfrentando ahora es que no solamente tenemos un bagaje de emociones que no sabemos nombrar y expresar, sino además se han desbordado ya en tal forma que no las podemos autorregular, ¿no? Entonces, ahí creo que el trabajo, por ejemplo, de los psicólogos, de quienes nos dedicamos a la psicología, tiene que ver con estos 2 o 3 niveles, ¿no? El primero es que la gente identifique lo que siente, y eso yo les recomendaría a todas las personas que nos escuchan. O sea, la emoción es muy importante identificarla, y ahorita les puedo platicar cuáles serían las principales emociones. Sí. Una vez que la identificamos, la tenemos que aprender a nombrar, porque ¿cuántas veces han sentido que tienen emociones, pero no saben cómo se llaman? ¿Cómo se Pues llama? estoy sintiendo algo, ¿qué sientes? Y la gente te Pero no dice, sabes. Ajá. no, la gente te dice, siento feo, ¿no? Ajá. Pero bueno, feo triste, feo enojoso, feo penoso, feo cómo, ¿no? Pues feo, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es registrar esa emoción y poderla identificar, después nombrar y después expresar de manera adecuada, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tienes un desbordamiento, un trauma, Uh-huh. y no es tan fácil hacer este proceso porque es explosivo, ¿no? Y estoy hablando de emociones negativas, pero también pasa lo mismo con las emociones que consideramos positivas. En realidad, todas son útiles. Las emociones como la alegría, por ejemplo, también se enferma. Ah, sí. Wow. Sí, hay una autora que se llama Miriam Polit, me parece que es su apellido, tiene un cuadro muy interesante donde dice que, por ejemplo, si tú tienes una emoción, lo que debes hacer es aprender a reconocerla, y le llaman a esto educación emocional. Ajá. Entonces, nuestro sistema educativo, por ejemplo, intenta tener una materia que se llama educación socioemocional a lo largo de todas las primarias. Todavía no sé si ya la están llevando a cabo de manera correcta, pero parte de lo que hacen en esta materia es identificar las emociones y poderlas expresar. Cuando tenemos miedo, y el miedo nos sirve para conocernos a profundidad, nos aislamos un poco de la gente y entonces nos vamos como haciendo introspección, vamos mirando hacia adentro, y en este mirar hacia adentro podemos conocernos con gran profundidad. Pero si el miedo nos ataca, nos paraliza, ¿no? O sea, si el miedo se enferma y es un miedo constante, se va a generar algo que se llama ansiedad. Entonces, cuando nosotros tenemos ansiedad, en realidad, o pánico o paranoia, entonces cuando tenemos cualquiera de estas cosas, pero hablaría propiamente del COVID, lo que ha generado mucho es ansiedad. Quiere decir que la gente no está pudiendo manejar su miedo. Y ahí es muy importante para educadores, psicólogos, terapeutas, la lectura de una persona con mucha ansiedad, que no puede dormir, que tiene dolor de cabeza, que se siente incómoda, pero no sabe bien qué tiene un malestar general. A todo eso se le llama ansiedad. A veces incrementa el consumo de alimento, incrementa el consumo de alcohol o se disminuye. Entonces, el terapeuta o las personas que se dedican al cuidado de la salud mental, parte de lo que hacemos es mirar la dimensión de esta ansiedad, y sabemos que hay emociones como el miedo abajo y es una enfermedad del miedo, o sea, no le está pudiendo manejar. Pero la gente no solo se enferma de eso. Por ejemplo, cuando la gente, como hablábamos, tiene ataques de ira, ¿no? Que desencadenan la intencionalidad de lesionar a alguien, o situaciones agresivas o violentas, que la diferencia es si tiene intención. Cuando tenemos estos niveles violentos o agresivos en una persona,
pues es el enojo el que no está pudiendo manejarlo, ¿no? Y entonces hay 5 emociones básicas y las 5 se pueden enfermar. El miedo es una, que ya estábamos platicando de ello. El enojo es otra, que sería la ira. Si ustedes recuerdan la película de Intensamente, ahí aparecen con mucha claridad las 5 emociones básicas, ¿no? Entonces la otra es la alegría. Sí, si no la han visto, véanla, es una película muy bien documentada, porque además en esa película le enseñaron a los niños que las emociones no se sienten en el corazón, se sienten en el control cerebral, ¿no? Entonces están ahí. Cuando te enfermas de la alegría, lo que ocurre es difícil verlo, pero les diría, es algo similar a cuando la gente no se puede estar quieta, ¿no? Le da manía. Entonces quiere estar masticando algo, quiere estar moviéndose, le tiemblan las manitas, le tiemblan las piernas. ¿Han visto estas personas que están tiemble sus piernas y así? Bueno, a veces caminan y no tienen sentido. Me recuerda a alguien. hacen cosas todo el tiempo, están moviéndose y no llegan a ningún fin. Entonces, cuando tenemos una persona que está extrañamente alegre, ¿no? En este momento sería difícil que pudiéramos tener una gran alegría porque hay una amenaza constante. Pero hay gente que puede decir, ay, a mí el COVID me vale, y entonces hagamos las fiestas COVID, ¿no? Por ejemplo, esas fiestas que están inventando, y que es una cuestión, pues, incorrecta, ¿no? Porque van a promover un gran contagio. Es gente maníaca, está tratando de manejar la emoción a través de la alegría, ¿no? Estos miedos y otras cosas las confunde y entonces quiere gritar y bailar y bueno, ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México que nos dieron ya semáforo naranja, pues hay mucha gente que está muy feliz porque ya puede salir, pero en realidad la situación no ha cambiado, ¿no? Están tratando de levantar la cuestión económica y entonces nos faltarían solamente 2 emociones, creo. El miedo, ya platicamos de él. La alegría, les digo que es la manía, la ira, que es el enojo, la tristeza, que es parte de lo que más vamos a empezar a ver a largo plazo. Y cómo detectar que alguien tiene tristeza o tiene depresión, ¿no? Es una distancia grande. La gente puede tener tristeza, es normal tener tristeza, estamos en un momento de mucha mortalidad, pero la depresión tiene que ver con la duración de esta tristeza, con la apatía ante las cosas y con la pérdida del sentido de vida. O sea, ya no encuentran un sentido para vivir. Y entonces empiezan a pensar, tienen ideaciones de suicidio, ¿no? De lo que platicaba Rox hace ratito, empiezan a pensar en la muerte, ¿no? No quieren salir, muchas veces se quedan dormidos, tienen una alteración de sueño. Entonces, parte de lo que se espera con esta pandemia es que ha sido tan largo el desgaste, tanto esfuerzo manejando la emoción, que haya mucha gente con depresión, ¿no? Esa es una, y con miedo, con fobias, ¿no? Con fobia a los demás, porque ahora pues resulta triste pensar, por ejemplo, que los chicos en secundaria ya no van a jugar beso, cachetada o botella, o sea, estos juegos de aprender a besar y aprender a abrazar a sus amigos. O incluso los juegos de contacto, tales como el básquetbol o el fútbol, se van a limitar en esta temporada. Sí, ya no va, cuando te decían, no sé, la abuela te decía que beses muchos sapos para encontrar al príncipe, creo que viene todo un cambio. ¡Qué miedo besar tantos porque sapos! Ya no vas a besar sapos, ¿no? O sea, ya no vas a querer besar ni al príncipe. Entonces, es una época de mucha reflexión, de mucho reconocernos como seres humanos y de encontrar otras formas de contacto que no sean propiamente el contacto físico, sino acercarte más a través de la palabra. De ahí la importancia de aprender a reconocer las emociones y poderlas nombrar, ¿no? Wow. Es el diálogo eso, ¿no? Entonces tenemos el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo, y hay algunas emociones, pero en las emociones primarias, hay una que es difícil identificar. En la película Intensamente la pusieron como asco, ¿no? O sea, la ponían como la niña, una muñequita verde, creo que era verde, que no quería comerse el brócoli. Si no la han visto, véanla en verdad. Sí. O sea, esta figurita del asco de no me gusta el brócoli, en realidad es una emoción que se llama afecto y es la capacidad de vincularte. Yo no sé si ustedes han tenido alguna vez esta sensación de que alguien te quiere más de lo que tú lo quieres. Sí. Sí. Suele suceder. Y no sabes tú cómo reaccionar con esa cantidad de cariño, te sientes mal.
sí, sí. Hay gente que te quiere mucho y tú dices, bueno, a mí me cae bien, pero pues no es mi tipo, ¿no? O no Está muy siento lo feo. mismo. ¿O cómo le Sí, está muy feo. correspondo? No le puedo corresponder porque no, a lo mejor puede ser un muy feo muy guapo que sí me genera cariño, o un muy feo muy atractivo que me genera cariño, pero a lo mejor puede haber alguien muy guapo que digo, bueno, me cae muy bien, pero Pero, no me genera cariño, no lo quiero tanto, ¿y eso ¿no? a qué No se tiene, debe? Porque hablamos mucho de la química, ¿no? Y esas sí, cosas que decimos superficialmente, pero en realidad bueno, no. son dos cosas distintas, pero el afecto, esta capacidad de entender el cariño de los demás, o sea, entender que otra persona te quiere más de lo que tú lo quieres, es una capacidad, ¿no? Entiendo y siento esta gran cantidad de cariño, como decías, Lupita, siento mucho cariño por otra persona, de él a mí o de ella a mí, pero yo no siento tanto. Eso se le llama afecto y es nuestra capacidad de relacionarnos con los demás. Lo que llamamos química tiene que ver con nuestros vínculos, con cómo nos recibieron. Es impresionante porque el vínculo se construye en los primeros días de nacida. Entonces, si es un bebé que fue muy esperado, que fue muy querido, y su maternaje, no solo su mamá, sino todo su maternaje, lo recibió así en cunita de algodón, y antes de que dijera, ya le daban la mamila, y antes de que se durmiera ya lo estaban doblando, ya le estaban poniendo su taquito que les hacían las Sí. mamás de antes, ¿no? De franelita. Y entonces, bueno, este bebé nace con mucho vínculo, pero no está recibiendo tal vez lo que necesita, porque no tiene que recibir todo, se debe esforzar también. Entonces, esta relación inicial entre la mamá principalmente y el bebé o la bebé tiene que ver con esta capacidad de entenderse al otro. No sé cuántas veces han visto estas mamás que traducen a sus niños y te dicen, es que quiere comer, es que tiene hambre, es que ya se hizo pipí, ¿no? O sea, van llorando los niños y las mamás van traduciendo como si fuera un lenguaje muy mágico, es un lenguaje muy mágico, van traduciendo lo que le pasa al bebé o a la bebé porque Sí, lo van entendiendo. Sí, pero hay momentos en que la mamá, no sé, a lo mejor tiene 10 hijos, no puede entender a todos cuando nacen, ¿no? O 5 claro. hijos o 6 hijos, entonces él o la bebé quieren ser entendidos y esta mamá no está en la mejor posición porque ahora anda lavando ropa, anda trabajando, el papá no está, las tías andan por ahí y muchas veces son los hermanos quienes cuidan a los otros hermanos más pequeños. No tienen todavía esta desarrollada esta habilidad emocional, de lenguaje, de vínculo, Y lo que hacen a su entender, lo nada entienden más. como pueden, ¿no? Pues con que Ujú. tome la leche, cuide. Hay unas muy hermosas, ¿eh? O sea, hay unas personas que agarran a los bebitos desde muy jovencitas y los entienden muy bien, ¿no? O sea, estas hermanas mayores que de pronto les dan todo el cariño que necesitan y traducen, ya déjenlo, lo que necesita es que lo dejen en paz, ¿no? Entonces, hay unas, pero en general es difícil cuando hay situaciones o familias como las que tenemos a veces en nuestros pueblos, en nuestros grupos humanos, en México, sobre todo en toda Latinoamérica, y entonces se nace con un país, se crece con un apego en nuestro país que a veces es irregular, no es el apego correcto o el apego sano. Entonces, bueno, las personas que por alguna razón tienen dificultades en su apego, y piénsenlo en los primeros 2, 3 añitos de vida, particularmente el primer año de vida, pero se va reconstruyendo a lo largo de cada una de nuestras relaciones. Cuando llegan a una situación como el COVID, que están encerrados, imagínense, ¿no? No pueden comunicarse con los otros, no logran entender sus propias emociones, no entienden a los demás, y lo que ocurre cuando se enferma esta emoción, o sea, cuando no la sabemos manejar, es que se crean dependencias. Ustedes van a poder identificar cómo está México, porque las dependencias pueden ser a sustancias, alcohol, a tabaco, al azúcar, a drogas, puede ser también dependencia a relaciones tóxicas, ¿no? Ajá. Entonces, estas dependencias tienen que ver con esta emocionalidad del apego, de cómo vincularte y relacionarte con los demás, o también puede haber gente que no se relacione y se le llamen gente como fría, que tú dirías, bueno, pues yo lo quiero, pero es que es muy frío, es muy raro, no se relaciona. Entonces Ajá. es una persona que no desarrolla empatía, ¿no? Entonces la empatía con los otros, el vínculo con los otros, esta comprensión de los otros es parte de la emoción que podemos estar viendo. Estas 5 emociones, miedo, alegría, tristeza, enojo y el afecto,
son las emociones básicas. Todos los seres humanos las tenemos. Y en este momento las hemos estado usando muchísimo y de manera sostenida para relajarnos, para calmarnos, para tolerar a los otros, para tolerarnos nosotros mismos en el encierro. Y se van agotando nuestros recursos y entonces vamos enfermando. Entonces, mucha gente puede tener crisis de ansiedad, puede tener insomnio, puede tener alteraciones en su cuerpo ya debido a las emociones, ¿no? Y bueno, aprender a lidiar con eso. Hay mucha información en internet sobre cómo manejar emociones, pero yo les recomendaría que si ya empezaron a enfermar, busquen un especialista en salud, algún psicólogo con quien puedan platicar. De salud, pero salud mental. Claro. Sí, salud mental, sí. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que desde la infancia generalmente no se nos enseña a nombrar, a reconocer y a contener estas emociones en su justa medida, ¿no? Es muy extraño quienes han crecido conociendo esto, pero por regla general en México no tenemos educación en salud mental. Ni en México ni en el mundo rock. Algunas sociedades, como los ingleses, por ejemplo, lo que hacen es reprimen la emoción. Entonces no permiten la expresión de ella. Hay un autor, Vizguerra, que habla de la necesidad de que en todas las sociedades hagamos una educación emocional desde muy pequeños. Y educación emocional quiere decir reconocer las emociones. Hubo algunos autores que clasificaron las emociones porque así las consideraron en su momento como negativas y positivas. Entonces hablaban de emociones negativas, aquellas que no nos agradan, y de emociones positivas como las que sí nos agradan. Esto causó mucho problema porque todas las emociones son útiles. O sea, recuerden que es nuestro armamento para luchar contra los estresores que tenemos en el ambiente o las cosas que nos incomodan o nos alegran, ¿no? Después las fueron cambiando la explicación, pero a la gente se le quedó esto. Se quedó con que hay emociones malas y emociones buenas. Y yo diría, creo que una parte que me parece que es importantísimo compartir con todo su auditorio es esto, es que las emociones todas son útiles. Lo que debemos hacer, y no debemos tenerles miedo a conocerlas, es justamente lo contrario. Mientras mejor conoces tus emociones, mejor te puedes volver una persona asertiva. O sea, mejor puedes comunicarte con los demás, mejor diálogo puedes tener, e incluso si se te están desbordando, o sea, si va a haber un momento en que se te desbordan, puedes tomar distancia y trabajar en tus pensamientos para poder regularte. La emoción es responsabilidad de cada quien. Cada persona tiene que manejar sus emociones. Eso te iba a comentar, porque a veces sí sentimos que se desborda y no sabemos cómo controlarlo. Controlar, ¿está bien dicho? Controlar es manejar, manejar la emoción. Uh-huh. Ok, manejar la emoción. Fíjate que sí, creo que es identificarla, como lo hemos platicado, ¿no? Es identificar qué sentimos. Muchas veces las familias te dicen, es que no sé ni qué siento, y realmente no saben qué sienten. Todo lo están pensando y tratan de resolverlo con pensamiento, con órdenes, con control, ¿no? Por ejemplo, las personas que quieren controlar todo, ¿no? Muchas veces no lo logran, no están satisfechas porque tienen una necesidad de controlar algo que emocionalmente está desorganizado. Entonces, ¿qué es lo primero que les diría? Hay ejercicios para identificar la emoción. Entonces, un ejercicio muy sencillo que me parece que puede usar la gente en su casa es si ustedes pintan su contorno, imaginen ustedes que pintan el contorno de su mano, ¿no? Entonces, pues lo voy a hacer con ustedes para que ustedes lo puedan compartir con los demás. Entonces, Roxy, tú, Lupita, imaginen que adentro de su mano van a poner todo lo que no les gusta de ustedes. ¿Sí? Entonces van a escribir todo lo que no les gusta de ustedes. Entonces ahorita digo, si tienen cómo hacerlo, háganlo de una vez. Ah, perfecto. Y afuera van a poner todo lo que no les gusta de los demás, ¿no? Si no les gusta el gobernador, si no les gusta la Cámara de Diputados, la presidencia, el COVID, los sistemas médicos, o si no les gusta la característica de su mamá o de su papá o de sus hijos, todo va afuera. Todo eso va afuera. Adentro de la mano únicamente va lo que no les agrada de ustedes o lo que les gustaría mejorar. ¿Sí? A lo mejor es algo que no me molesta tanto, pero me gustaría mejorar, ¿no? Entonces, física, emocional, socialmente, ¿no? Pongan todo lo que hay ahí. Que mientras lo están haciendo, a veces la gente me pregunta,
todo lo que no me gusta y ponen, pues no me gusta que soy pobre, ¿no? Bueno, pues no, a mí tampoco, pero, y eso es no me gusta, y afuera ponen, me caen mal los ricos, estoy poniendo una cuestión así al aire, ¿no? O sea, completamente al aire. Bueno, no importa si es algo así como tan general o algo como, por ejemplo, a mí no me gusta que el COVID ataque a las personas con obesidad, ¿no? Entonces, no me gusta el COVID, entonces el COVID va fuera de mi mano y la obesidad que yo tengo va dentro de mi mano, ¿no? O sea, no me gusta mi obesidad. Entonces Claro. van poniendo así estas actividades y cuando ya termina la gente de hacerlo, o sea, ahorita les pido si ponen unas 2 o 3 dentro y fuera, bueno, Sí. te dicen, ¿qué hago con esto? Lo que está en tus manos es lo que tú puedes cambiar. Lo que está dentro Lo que está dentro, es ¿sí? Y lo que por yo puedo eso cambiar. hacerlo dentro de tu mano es muy simbólico, porque es lo Claro, que está dentro de tus manos, es lo único que tú puedes puedes cambiar. cambiar. Está en tus manos hacerlo. Todo lo que está afuera, tienes que aprender a soltarlo, Oye, ese ¿sí? ejercicio es muy bueno porque entonces te das cuenta de que no puedes controlarlo todo. Exactamente. Y entonces a veces la gente dice, pero ¿cómo? Que mi hijo tenga los zapatos tirados y me enoje es un problema, no puedo hacer nada. Y entonces, bueno, la gente entiende muy bien que su hijo es desordenado y ella es enojona, ¿no? Y entonces las emociones, las ¿A qué me emociones, recuerda? Ajá. las emociones son únicas, están dentro. O sea, si yo Dentro. quiero cambiar mi tristeza, mi enojo, mi furia, si yo quiero cambiar mi tolerancia a los demás, mi empatía, por supuesto que lo puedes hacer. Pero una de las primeras actividades es que separes lo que no es tuyo. Claro. Somos muy metiches los seres humanos y nos metemos en los problemas de otras personas. Por Exacto. ejemplo, en una familia puede estar regañando un papá a un hijo y ahí va la mamá de metiche y no le digas, no le contestes a tu... No es su asunto, no está en sus manos, está fuera de sus manos. Entonces, una primera tarea cuando yo digo identificar las emociones es, bueno, identificar las acciones, pero a partir de estas acciones hay emociones que están asociadas. Y solo puedes identificar y trabajar y hacer un ejercicio personal en controlar o manejar tus emociones propias. Las de los demás no te toca manejarlas. Las puedes recomendar, las puedes orientar, puedes guiarlas si eres mamá o papá, pero no te toca. O sea, no le puedes decir, no sientas miedo a tu hijo, porque lo tiene, ya tiene miedo. Es más importante decirle, eso que sientes es miedo, y enseñarle qué hacer con él, ¿no? Entonces, este es un ejercicio, por ejemplo, de identificar y de autoconocimiento. Hay otros como de expresión. Imaginen ustedes que tienen que reconocer a alguien. Voy a hacerlo con una emoción bonita para que no sea una emoción que nos lleve a un llanto o que No, no las puedo abrazar desde acá. ándale. Sí, no, no nos pongas tristes. Entonces, por ejemplo, Ross y Lupita, si ustedes quisieran reconocer a alguien, ¿no? Y le quisieran decir, piensen en alguien a quien quieren reconocer y no se lo han dicho. A esa persona que ustedes quisieran reconocer, pero no Pero, se lo han dicho. pero ¿cómo reconocer? Pues algo que le admiren, que les Ah, ok. guste, que les haga sentir muy feliz de conocerlo. O sea, por ejemplo, yo puedo hablar, bueno, siempre hablo de mis padres, de mi papá o mamá, pero hoy voy a hablar, déjenme pensar en alguien, de mi hermana, ¿no? Ok. Entonces, a mi hermana digo, bueno, que no le he reconocido. A ver, mi hermana es muy trabajadora, eh, a pesar de que tuvo epilepsia de chiquita, se recuperó y es muy fuerte. Entonces, yo podría decirle algo como, ver que eres muy trabajadora y muy fuerte es algo que admiro y me hace sentir orgullosa, ¿sí? Entonces, empezar a dar una estructura para hablarle a alguien favorable o desfavorablemente, también hay formas para mostrarle cómo decir algo que no te gusta, ¿no? Entonces, ese tipo de estructuras son cosas que hacemos los psicólogos para ayudarle a la gente a expresar, ¿no? Creamos esto. Entonces, es una estructura muy sencillita donde describo lo que hace la persona y luego le digo cómo me hace sentir, ¿no? Entonces, tengo, por ejemplo, mi amiga Laura es muy chistosa, entonces yo le diría que tú verte como mamá es muy divertido,
y me hace sentir alegría, ¿no? Entonces, describes y después le dices cómo te sientes. Esa es una forma de expresar emociones asertivamente. Entonces, yo les invitaría a que la persona que hayan pensado, ustedes lo hagan, ¿no? Lo lleven a cabo. Describan lo que hace esa persona y me digan cómo les hace sentir. Entonces, a ver, Lupita, ¿tienes a alguien que le quisieras reconocer? Una vez que lo reconoces, ¿qué? ¿Se lo dices? Uh-huh, uh-huh. Yo admiro a mi mamá. Yo Ajá. digo que mi mamá, pues vivía en una cultura machista, paternalista, y de hecho bueno, crió a 5 hombres y a esta mujer. Entonces, pero la libertad que yo tengo, yo digo que es gracias a ella como que a través de mí, de que me dio alas y me echó a volar, pues ella ¿no? Se realizó, por decirlo así. Pero yo la admiro muchísimo, es una mujer muy fuerte. Y se lo dije el año pasado, pero no se lo reconozco siempre. Uh-huh. No. Entonces, la forma, tú lo haces y ya lo haces. O sea, en ese tú no tienes problema en expresárselo. A lo mejor lo tienes que hacer con más frecuencia. Pero Sí. si no pudieras expresarlo, porque mucha gente no sabe cómo expresarlo, entonces se le tiene que ayudar con una estructura verbal, ¿no? Entonces, sería algo como si hablaras con tu mamá y entonces le dirías algo como, mamá, tú eres una persona muy fuerte y que nos hayas criado a mis 5 hermanos y a mí y que me hayas dado libertad, me hace sentir muy feliz, muy orgullosa. O sea, esa es la estructura. Okay. La describes y le dices cómo te hace sentir. Lo hice con este ejercicio de emoción positiva o agradable porque es más fácil y aún así se te puede venir la emoción, ¿no? Aún así, al hablar, puedes empezar a sentir así como la gargantita. Yo que soy una chillona. La gargantita que te tiembla o así. Entonces, Rox, ¿quieres hacer el ejercicio? Pues en este caso tal vez hablaría de a quien no se lo he podido decir y no sé si se lo voy a decir alguna vez, sería al papá de mi hija. Él es una persona muy decidida, muy organizada, y eso lo ha llevado a cumplir metas en su vida y a mí me pone muy feliz que él cumpla con esas metas porque finalmente va a redundar en felicidad también para mi hija. Esa forma que lo hiciste es la forma correcta, solo que ahorita me lo estás platicando a mí. Entonces, por ejemplo, en un ejercicio para poder expresar emociones, a lo mejor te colocaría una silla vacía y te diría, díselo ahí. Y se lo ¿no? hablaría O sea, a ellos. Háblaselo a él. Entonces tendrías que decirle, tú, ¿no? Me hace sentir así y así, o ver esto me hace sentir tranquilidad porque mi hija va a estar mejor, pero a la silla. Y entonces a veces la gente cuando hace estos ejercicios, pues se le cierra la garganta, ¿no? Empieza a sudar, empiezan a llorar porque no están acostumbrados a expresar en el diálogo las emociones. Ese es otro ejercicio. Y finalmente la última etapa, por ejemplo, cuando autorregulamos, porque es cómo identifico, como el de la mano, cómo expreso, como el de hablar frente a una silla o decirlo, ¿sí? Cómo reconozco y expreso, como en la tarea de reconocimiento. Y finalmente es cómo modero esta emoción. Y las emociones se amplifican generalmente por nuestros pensamientos. Entonces, la gente puede pensar, como en el temblor que hubo hace poco, ustedes no sé si lo sintieron hasta allá, pero en la Ciudad de México sí se sintió, en Oaxaca. Yo no lo sentí, pero vi cómo se movió la gente. Sí. Entonces, hagan de cuenta, es la amplificación de una emoción, es como pensamos, ay, la casa se va a caer, ay, el mundo se va a acabar, ay, es el fin del mundo. Eso se le llama catastrofizar. Entonces, cuando nosotros catastrofizamos, ampliamos la emoción. Le hacemos como un... Ya vemos quiénes somos expertos en catastrofizar. ¿Sí? Pues para que vayas trabajando en eso, Rox. ¿No se llama exagerar? Es como exagerar, pero es como todo malo, ¿no? Es como, y lo aprendemos muy chiquitos, porque nos dicen, por ejemplo, te llama la directora, ¡ay, qué hice! ¿No? En ese momento empezamos a catastrofizar desde muy chiquititos, así, llámale a tus papás, ¡ah! ¿No? En la escuela. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué hice, no? ¿Qué hice? Me van a regañar y ya me porté mal. Y entonces, desde muy pequeñitos aprendemos a catastrofizar. Entonces, una tarea es dejar de hacerlo. Y eso es parte de lo que enseñamos. Otras cosas son como cuando creemos que tenemos una visión de túnel. Por ejemplo, si ustedes ponen sus manos así, solamente hay.
Perdón, se metió algo ahí. Si ustedes ponen sus manos así, solamente van a ver un punto al final, pero no pueden ver lo que hay a los lados. Entonces, a veces, hola, hola Rox, a veces esta visión de túnel no nos deja mirar otras opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas señoras vienen y me dicen, es que mi marido no me llama, seguro es infiel, ¿no? Entonces, seguro es infiel, porque ya está viendo un túnel. ¿No? Pero oiga, no, a lo mejor se quedó sin pila, a lo mejor está en una junta, o Ocupado. sea, hay Tiene una otras, explicación. a lo mejor no tenía ganas de hablar con usted, nada más, ¿no? Pero hay otras opciones. Entonces, estas otras opciones en el trabajo, en las relaciones de pareja, con los hijos, etcétera, no las vemos porque solo vemos una, la que queremos ver, y somos tercos. ¿No? Entonces, bueno, ampliar las opciones y enseñarle a la gente a no catastroficar, a no ser catastrófico, a no usar visión de túnel, son algunos ejercicios. Hay uno que es muy fácil, que es identificar cuando te crees que tienes todos los deberes. Debo ser buena hija, debe hacer esto, Rox debe entrar puntual, Lupita debe preguntar, o sea, este tipo de deberes son irreales, en la vida no debemos hacer nada, hacemos las cosas que queremos, pero si las sentimos obligación y decimos tengo y debo, se vuelven enojosas. Entonces, suavizar nuestro lenguaje nos permite organizar nuestro pensamiento y manejar nuestras emociones. Entonces, esos son 3 ejemplos de ejercicios que se pueden hacer. En este momento en particular, estos ejercicios funcionan si están acompañados de algún personal de psicología, porque los va a ir guiando. Pero, ¿qué puede hacer la gente en su casa? En su casa puede meditar, si son religiosos pueden orar, porque son emociones, o sea, yo soy atea, pero hay mucha gente que cree en Dios y me parece que es una buena forma de sentirse en paz con uno mismo, ¿no? Hay gente que le gusta más meditar y estar reflexionando sobre sus pensamientos. Yo, por ejemplo, ahorita extraño mucho nadar, porque ahí es cuando me relajo y puedo pensar con calma algunas cosas, pero ahorita que no tengo alberca, pues imaginen, estoy así de repente como leoncito enjaulado, entonces tengo que buscar qué hacer y cómo distribuir toda esa energía y todas esas emociones en que estén ordenadas y que pueda yo pensar con claridad. Entonces me he ido a caminar, ¿no? O sea, lo que estaba haciendo es caminar aquí dentro de mi misma unidad habitacional, hay un espacio y entonces camino cuando no hay gente y me meto. Eso te iba a preguntar, ¿a qué hora? Sí, Porque, muy temprano, a las 6:30, que no, ajá. ahorita, hoy ya no sé si voy a salir porque ya había más gente, ¿no? Pero es sí buscar espacios, ahorita ya dijeron que podemos salir a caminar, a nadar, dijeron también al aire libre en algunos lugares, pero en la Ciudad de México todavía está cerrado. Entonces, caminas en una calle, te estiras tantito, saco al perro a pasear y ya Sí. con él camino un rato y me despejo. Eso me despeja, por ejemplo, ver películas, leer, ¿no? Entonces sí, hay muchas actividades. Tejer, antes no lo Tejer. hacía, pero también tejer es algo que me gusta. A veces me dicen, ya te ves muy viejita, pues ya estoy, ya tejo. Ay, yo tejo desde hace varios años. Te iba a decir, empezaste a tejer desde el primer confinamiento, ¿no? Y ya como el de como huevo para chocolate, la película, ya ves. Sí. Ya es una cobijota. Sí, ya yo tejo en mecedora, Rox, entonces más viejita me siento, porque ahí estoy en mi mecedora. Entonces, Meciéndote. pero tienes, ¿a poco no es relajante, es Sí. entretenido, calma el pensamiento, ¿no? Entonces, cada quien tiene que buscar actividades que sean divertidas, entretenidas, no solamente estar frente a la computadora, frente a la televisión, ¿no? A veces son actividades solos o a veces son actividades en pareja o en grupo, en familia, Ujú. ¿no? Volver a jugar. Y en algunos momentos, les digo a veces que tienen que buscar como espacios para respirar, ¿no? Aún dentro de una casa muy encerrada, un momento de Deben. silencio con música, ¿no? Con tus audífonos, con música, un espacio para ti es un espacio para respirar, ¿no? A veces es el baño, cuando te estás bañando, porque depende de las condiciones en que vivas, pero sí puedes siempre construir espacios para bajar tus emociones y reflexionar que hoy va a ser otro día y que tienes toda la oportunidad de estar feliz.
Y en este sentido, tú hablabas al principio sobre lo que sucede con la infancia, ¿no? Que también toda esta situación recae en la violencia hacia la infancia. Y creo que es muy importante que como papás entendamos que si yo necesito un espacio para mí, 5 minutos de privacidad, las niñas y los niños también lo requieren. Sí, por supuesto. Las niñas y los niños no fueron considerados en el COVID al inicio. O sea, al inicio todo el mundo hablaba de los adultos, de cómo iban a trabajar, y de pronto ya estaban ellos en un estrés tremendo frente a la computadora tratando de pasar su año escolar. Y no es lo mismo porque los papás tenemos prejuicios y pensábamos, pues tú siempre estás en la computadora, para ti es fácil. Así, es fácil jugar en la computadora, ¿no? O sea, eso es muy fácil. Ellos pueden o buscar un TikTok o un YouTube y escuchar un YouTube. Eso es muy divertido y es muy fácil, pero estudiar en computadora y tomar clases y hacer apuntes y subir sus tareas, para eso no estaban preparados. Entonces, ellos también tuvieron estrés y Bastante. han tenido este Los estrés. papás junto con los hijos. Sí, 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 cada uno, pero cada uno es responsable de sus emociones. La única diferencia, como dice Rox, es que los niños no lo saben hacer y están en edad de aprender. Entonces, si un papá o una mamá no lo sabe expresar, pues los hijos no van a poder. Entonces, necesitan trabajar y permitirle a los niños, como decía Rox, tener sus espacios de libertad, ¿no? Es a lo mejor en unos momentos cuando estás en la escuela y asistes a clases y van todos a trabajar, pues la casa permanece sola mucho tiempo y está en orden. Pero ahorita que están todos ahí, la mamá no puede querer mantener el mismo orden o el papá el mismo orden que en una temporada habitual, porque el cuarto de los niños se ha vuelto estudio, espacio para respirar, jugar, espacio para jugar, un lugar para dormir. Entonces va a haber mucho más movimiento y mucha más objetos con los que los niños van a tener que simbolizar, ¿no? También hubo cosas como el Internet, yo no sé si a ustedes les pasó, pero no es lo mismo tener quien tiene la posibilidad de tener Internet y un aparato de computación en su casa. Bueno, cuando estás trabajando, pues tú tienes un aparato y es suficiente, a lo mejor 1 o 2 aparatos para toda la familia, pero de pronto papá, mamá y hermanos y hijo tenían todos que estar conectados al mismo tiempo. Entonces no hay internet que aguante, ¿no? Se congelan y se quedan ahí todos en caras o no pueden bajar el documento, y entonces todas estas situaciones, además de la propia enfermedad y el miedo a infectarte, son muy complicadas. No sé si, por ejemplo, a los niños empezaron a ver cuentos. Hay muchos cuentos, si alguien quiere o necesita, hay cuentos en internet que están hechos para el COVID. Entonces, para explicarles lo que es el COVID. Y los niños, sobre todo muy pequeñitos, a través de los cuentos pueden expresar sus miedos. Y hay unos específicos para COVID, así como en alguna temporada del temblor del 2017 sacaron cuentos para el día que se movió la Tierra, por ejemplo. Uh-huh. Así hay algunos sobre COVID. De hecho, Y les hay vamos a otros. dejar unos enlaces aquí arriba para que vean Okay. algunos de los cuentos, para que puedan hablar con Sí. las niñas y los niños pequeños sobre esto. Y mucho más pequeñitos, para asegurarse que lavaban sus manos, les pintaban un COVID en su palma de la mano, en su dorso. Entonces, con un plumoncito se le puede pintar a los niños en el dorso un COVID, o sea, una bolita con patitas que parezca como asterisco, pero decimos que es COVID, le ponen ojitos y demás, y a lo largo del día las lavadas de mano hace que el niño se vaya limpiando el COVID, y la mamá en la noche puede revisar que se haya lavado suficientemente las manos. Entonces, hubo actividades de este tipo que fueron creativas o han sido muy creativas para ir educando a los niños, sobre todo muy pequeñitos. La otra población de riesgo no son niños tan chiquitos ni en edad escolar, son los adolescentes que están en secundaria. Entonces, yo ahí quisiera hacer un particular énfasis con sus emociones, porque los adolescentes en esa edad, sin COVID, sin pandemia, sin problemas, tienen un lío emocional. O sea, ellos ya tienen un lío, Inherente a la ya. adolescencia. Sí, es parte, pero sobre todo la primera adolescencia es un lío emocional, ¿no? Ya no se sienten igual que antes, sus brazos les están creciendo, su voz no le ha cambiado, sigue siendo el chaparrito que habla con voz de pito, con voz aguda, y el otro es un grandote que ya tiene vellos en los brazos, etcétera. Entonces, estos cambios físicos que van teniendo son también, de esta misma manera, son representativos también de lo que pasa a nivel emocional. Sus emociones comienzan a cambiar, y entonces todas aquellas cosas en las que creían
de pronto se modifican. Y bueno, muchos de los psicólogos que trabajamos con adolescentes de esta edad, sabemos que los adolescentes alrededor de los 11, 12 años se enojan, pero se enojan para no llorar. A veces están muy tristes. Y lo que vemos los papás o los adultos es que están enojados. Ay, es que siempre está de malas, ¿no? Y nos quejamos de ello. Siempre está de malas, siempre está enojado. Y en realidad es que está en su adolescencia y está enojado para no llorar. Está tratando de controlar la emoción y que no se le desborde. Entonces, en esos espacios es muy importante, con estos adolescentes, es muy importante crear espacios para platicar, ¿no? Para que puedan expresar todas sus emociones y no se queden con esas sensaciones silenciadas, calladas, porque cuando hablaba Rox de los suicidios, bueno, la adolescencia es la tercera causa de muerte del suicidio en México, ¿no? Entonces, es muy importante entre los 11, 12, de los 11 a los 14 años, mantener un diálogo siempre abierto y la paciencia debe estar en los padres o en los hermanos mayores o en los abuelos para poder crear estos espacios de comunicación, ¿no? Solo creo que hay un punto más emocional que no me gustaría olvidar. Hubo gente que dijo... Ya no lo escucho bien tú. ¿Ya me oyes? Yo sí escucho bien. Sí. Hubo hay una teoría que señala, y me parece muy práctica, que cuando nos da tristeza es que estamos añorando cosas del pasado. Entonces, la tristeza, hay quien dice que es un exceso de pasado, ¿no? No podemos vivir en nuestro presente porque añoramos cómo estábamos de chiquitos, cómo éramos más felices en tiempos pasados, y entonces nos da tristeza y nos vamos deprimiendo. Y la ansiedad, estas mismas autores señalan que la ansiedad es exceso de futuro. Nos preocupa el dinero, cómo vamos a tener, solucionar los problemas de la comida, de la casa, del trabajo. Entonces, el exceso de pasado sería una de las tareas que también trabajamos. Lo llamaría así, pero es una de las tareas que trabajamos los psicólogos, que la gente aprenda a vivir plena en este presente. No en el pasado, no en el futuro. Que yo creo que eso nos puede pasar a muchos justo en esta temporada, el querer saber cómo vamos a solucionar las cosas una vez que salgamos de esto, ¿no? Sí, y todavía no sabemos cuándo vamos a salir de esto. Entonces, si nos pasamos pensando en cómo va a ser ahora que regresemos a la escuela, cómo va a ser ahora que trabajemos, nos puede dar ansiedad. Yo más bien te iba a preguntar, Clau, sí, que el ser humano, no sé, nos podemos adaptar a todo. Entonces, efectivamente, tenemos una nueva realidad. Sí. Yo ya no pienso en cuando pase esto o cuando regrese a la nueva normalidad, como dicen, entre comillas, sí, sino más bien qué es lo que estoy viviendo ahorita y cómo me puedo adaptar, ¿no? Porque entiendo que los seres humanos podemos adaptarnos a las nuevas circunstancias. Sí, cuando tenemos una situación límite, por ejemplo, personas que tienen diabetes tienen en este momento una situación límite porque saben que están en más riesgo, o personas que están por su edad en el ciclo de la vida más cercanas a la vejez, ¿no? También están cerca de esta situación límite. O que tuvimos cáncer, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, cualquier situación, sí. Cualquier situación límite es una situación que duele, pero que nos hace crecer. Si a alguien le gusta leer, por ejemplo, está el libro de Jan Shinoda, del sentido de la enfermedad, que te marca cómo una enfermedad hace que tú reflexiones sobre el tiempo que tienes de vida y cómo disfrutarlo. Entonces, esto que estás diciendo, Lupita, de estar en el presente, es una de las cosas más importantes. A veces la gente dice, es que el tiempo no me dura nada, ¿no? Pero en los últimos momentos de vida, los últimos minutos son importantísimos, que peleamos por tener unos minutos más. Entonces, el tiempo es relativo y esta importancia del tiempo, yo diría, hay que soltar de las manos el futuro y el pasado para realmente poder atesorar lo que estamos viviendo hoy. Estos minutos, estas horas, este tiempo compartiendo contigo y con Rox, ¿no? Sabiendo
que va a haber gente que espero que le pueda funcionar en un proceso de reflexión. Este momento es el importante que tenemos hoy. Entonces, la gente se agobia mucho por cosas que no están en su control, están fuera de sus manos, ¿no? ¿Qué va a pasar con la vacuna? Pues yo no puedo hacer nada. El día que llegue me la iré a poner, pero no puedo acelerar los procesos para que esté la vacuna aquí. Y voy a vivir encerrada todos los días. Pues no sé si voy a vivir mañana, pero hoy sí voy a vivir en cuarentena y aún dentro de esta cuarentena adaptaré y disfrutaré porque estoy viva. A la gente, por eso hacía énfasis en las emociones negativas. Cuando la gente se queja de su tristeza o su enojo, es muy importante hacerlo reflexionar que todavía las tiene, todavía hay tristeza. Si tú tienes tristeza, estás viva, ¿no? Sí. Y tienes la oportunidad de saber qué hacer con ella, ¿no? El problema es cuando ya no tengamos tristeza, porque ahí sí se nos acabó la vida, ¿no? Entonces, sí, no futuros, no pasados, lo podemos recordar, pero sin, o pensar, planear, porque me van a decir, pero entonces no planeas. No, sí, puedo planear, pero no agobiarme por ello. Si eso me empieza a agobiar, tengo que soltar y recordar que estoy en el presente. Hay muchos ejercicios de atención plena y mindfulness que funcionan, que son meditaciones guiadas para estar en el presente y aprender a sentirte bien. También es autoconocimiento de tus emociones. También se los recomendaría, ¿no? Y también se ha generado otro fenómeno que, bueno, de tanto tiempo de que estamos encerrados y quienes acataron bien la cuarentena y están encerrados, llega este temor a tener que salir después, ¿no? ¿Cómo se llama este Sí. fenómeno? Pues no sé cómo se llame, pero sí es una fobia, o sea, sí se empieza a hablar de esta fobia a retomar tu vida y tus actividades de la vida cotidiana. Sí, no puedo pensar ahorita en un solo nombre, pero sí salir, el temor, este pánico, esta fobia a salir, y no solo a salir, a relacionarte con otros. Yo puedo estar hablando con ustedes aquí de las emociones, pero al inicio de la cuarentena me voy a confesar, para que vean que todos, A incluso los ver, psicólogos, hacemos también pasa eso. A por ver, eso. cuéntanos. Ahí estoy en un banco, ¿no? Estoy al principio, como teníamos como 15 días de cuarentena y tenía yo que ir al banco. Y entonces iba yo muy enojada porque mi banca en línea no funcionaba, ¿no? Pero dije, bueno, ya ni modo, me tengo que parar y entonces mi trabajo mental y ahí voy haciendo mis respiraciones y todo. Y llego al banco y me formo en el banco y estoy así revisando mis papeles y todo. Y en eso se acerca una señora con mi careta y mi cubrebocas, se acerca una señora a preguntarme algo, casi le pego. O sea, mi brinco para atrás fue así de, ¡ah! Porque se me acercó, en ese Ah, momento yo no la vi venir y brinqué manoteando. Y entonces me di cuenta de mi reacción y la señora me dijo, es que no sabe usted si me tengo que formar para el cheque. Era un asunto de una pregunta de un cheque. Y ya le contesté y me quedé con mi sensación, con mi corazón latiendo y con la culpa de que casi le pego. Entonces, de ahí que empecé a reflexionar en qué estaba pasando con nuestras emociones, ¿no? Ya, por ejemplo, ahora que tembló, les decía, yo sí salgo, estoy en un primer piso, suena la alerta todos sísmica, salieron. Ajá. todos salimos, yo sí agarré Tu mi careta. careta, me dio tiempo, salí porque les digo, vivo afortunadamente en un primer piso y hay Ujú. un patio muy amplio donde te puedes concentrar y entonces ya no hay cables ni nada. Y duró mucho tiempo la alerta, ¿no? Y yo pasó el temblor, empezó el temblor, pasó el temblor, subí a mi casa, su casa, y cuando Gracias. estaba yo aquí adentro, ya en la casa, y me senté, yo dije, qué raro, no sentí nada, pero en eso empecé a registrar que las piernitas me temblaban, Ah, ¿no? Ah, mira. sí, Y claro, sí hubo entonces algo. es como, no me sentí nada arriba, ¿no? Pero sí adentro, mi cuerpo sí sintió la emoción y me tardé un rato en poder respirar y relajarme. Y es muy importante para mí hacerlo porque atiendo personas, entonces tenía que estar en paz, Bien. ¿no? Y Ujú. sabía que iba a haber gente con pánico. Entonces, bueno, darte cuenta cómo sientes tu emoción, cómo reaccionas con esa emoción, eso es manejar las emociones. Recuerden, no es que no las sientas, ¿no? Por eso digo, yo casi empujo a la señora, ¿no? No es que no la sientas, es que la reacción abrupta que tuve con la señora no es lo mismo a la reacción calmada que tuve después del temblor, porque he venido trabajando en mis emociones y he venido reflexionando que dónde las siento, identificando cómo están,
y las puedo manejar, lo que necesito. También a veces me preguntan, ¿tú no te cansas de oír tantos problemas? Sí, claro. O sea, sí, claro. ¿Y cómo haces para que no te intoxiquen, Para no? no involucrarte, ¿no? Sí, Aparte. bueno, para no involucrarme es todo el entrenamiento que tenemos en la profesión, pero para no llevarte algo que se llama residuo emocional. La gente te avienta su emoción y tú sí sientes y te queda un residuo. Ese residuo que no es físico, sino es una sensación de alteración de tu propia emoción, bueno, la tienes que regular. ¿Y cómo hago? Bueno, les digo, yo nado, ¿no? O sea, a mí me gusta, me voy a nadar y cuando estoy muy, muy emocionada, porque a lo mejor fue un caso muy difícil o muy duro, ¿no? Si tengo oportunidad, me voy a la playa, ¿no? Entonces, a mí el agua y como descongestionarme, eso es una. Pero aquí en la ciudad me voy a nadar, me gusta mucho el cine. Entonces, imaginen, ahorita he tenido que hacer otras cosas porque los cines cerrados, ¿no? Yo me puedo meter al cine a ver cualquier película, hasta películas cómicas como Jackass o películas de Tarkovsky, ¿no? A mí me gusta el cine. Entonces me meto al cine y ahí me puedo quedar horas y me descongestiona. Pero en este momento no hay cine, no hay albercas, y Pero hay entonces, Netflix. ¿cómo le haces? Sí, claro, claro, claro. Amazon Ya, Prime, muy sí, bueno. sí, ya estoy viendo. Vean, por favor, Modern Family. Ya estoy viendo Modern Family, Ah, ya muy estoy bien. muerta. Ya estoy muerta de risa con algunos programas de televisión, algunas películas de Netflix y también estas charlas a través de Zoom, como esta, por ejemplo, que hacen que uno reflexione, que platiques, que te sientas a gusto, ¿no? Es otra cosa que hemos hecho, por ejemplo, entre amigas, ¿no? Nos reunimos de repente cada quien con su café y nos tomamos un café cada quien en su casa, pues estamos chismorreando en la plataforma, ¿no? Entonces, Oye, sí, Cla, sí, y en estas circunstancias, o sea, me imagino que los psicólogos, no sé, ya se disparó como... Estaba escuchando a una nutrióloga en una entrevista hace rato, te estoy escuchando a ti como una gran psicóloga, de verdad, has acompañado gracias. a muchísima gente y has formado también a muchos especialistas. Me imagino que a través de estas tecnología pueden brindar ya la psicoterapia, ¿no? La terapia. ¿Dónde te pueden localizar? Porque eres una buenaza. Que también, que puede funcionar, yo no sé, vía Sí, remota claro. que puedas dar. No, sí, los psicólogos, bueno, yo ahorita te doy mis datos, pero los psicólogos estamos trabajando y trabajamos generalmente en redes. Entonces, no todos somos especialistas de todos. Por ejemplo, Rox, que preguntaba sobre violencia, me hace pensar en una compañera que se llama Gaby, ¿no? Y que ella es experta en casos de violencia. Muy bien. Entonces, hay alguien que tenga, no sé, un problema de pareja, yo no atiendo parejas, pero por ejemplo, alguien que tenga un problema de parejas, está Erika Maldinali, que es terapeuta de pareja, o Laura, que es Laura Ortúzar, que es también terapeuta Una de gran, parejas. sí, también Muy buenaza. simpática y muy buena, sí, Sí, es una Laura, buena. sí. Uh-huh. Entonces, dependiendo de lo que la gente necesita, casi siempre, cualquiera de los psicólogos tenemos redes de colaboración. Entonces, todos hemos tenido que cerrar nuestros consultorios. Digo, yo tengo un consultorio aquí en la Ciudad de México, cerca de la Preparatoria 5, pero ahorita solo lo estoy abriendo una vez a la semana. Está cerrado porque tuvimos que llevar toda la terapia a videoconferencias a través de Zoom. Ajá. Entonces, sí, yo les puedo dar mi teléfono, el teléfono del consultorio, que es el 55 56 77 33 02, y ahí pueden enlazar, atiendo gente ahorita, por ejemplo, de Oaxaca, ¿no? Que ha estado a través de videoconferencias, eh, alguien que está en Mérida, ¿no? Y mucha gente de la Ciudad de México. O sea, bueno, por suerte, mucha gente de la Ciudad de México. Entonces, lo que se hace es, se pide una cita y la persona decide si es por videoconferencia o presencial. Presencial hay muy poquitos lugares porque se tiene que desanitizar entre un paciente y otro y se trabaja con un cristal en medio. Hemos mandado a hacer una especie de mampara con un acrílico en medio donde la persona habla del otro lado del acrílico y tú hablas de la contraparte, y entre paciente y paciente se ventila y se sanitiza todo el lugar. Entonces son pocos pacientes presenciales y la mayoría son en línea. Y son a través de plataformas como Zoom, como Jitsi Meet o como a través del teléfono por el WhatsApp, por las videoconferencias de WhatsApp. Son Claro. sesiones de 50 minutos y generalmente atiendo niños
que yo pensé que con los niños iba a ser difícil atenderlos a través de la plataforma, pero son muy simpáticos. Están tan aburridos que a veces su terapia es solamente una actividad de acompañamiento, donde tú platicas y te cuentan de los videojuegos. Ahora me he enterado, he visto sus TikToks, me los han pasado, me pasan sus memes, etcétera, y vamos trabajando con que ellos tengan un espacio de conversación con alguien ajeno a la casa y más divertido, y pueden platicarte lo que le cae mal de su mamá y lo que le cae mal de su Qué papá y la padre, Qué hermana, bonito. etcétera. Entonces es muy, muy qué divertido, padre, sí. con muchos adolescentes, o sea, es adolescentes que han entrado en aburrimiento, ¿no? Sobre todo, y que ya están cansados de no poder hablar y entonces quieren aprender cómo ligar en línea, ¿no? Entonces te van preguntando cómo coquetear y cómo hablarle Esa a es la tu nueva chava. normalidad, esa va a ser nuestra Es, nueva normalidad. Eso es parte de la nueva normalidad, cómo Sí. coquetear y cómo conocer gente, o adultos, que también me toca trabajar, y sobre todo adultos por distintas razones. El miedo al contagio es una de las cosas más fuertes, los ataques de pánico, las pérdidas. Desgraciadamente sí, ya hay mucha gente que empieza a tener personas hospitalizadas o personas que han fallecido, y los familiares en general buscan un apoyo psicotanatológico. Entonces pertenezco a una red de tanatólogos, entonces también si no puedo yo por el tipo de trabajo que hay, que solicitan, lo derivo con alguien que esté alrededor. Esa es la ventaja de trabajar en red. Y sí, ha sido una época constante de formación de psicólogos. Hay mucha gente que se ha acercado a saber qué hacer en el duelo por COVID, ¿no? En todo el manejo del duelo por COVID y en el trabajo en línea. Cómo hacer para que las reuniones sean más cálidas. Este tipo de ejercicios como el de la mano que hicieron, por ejemplo, puede ser llevado dentro de una terapia, platicado con la persona, lo dejas de tarea, le mandan foto, te toman una foto, te mandan todo, tú lo estudias desde antes y aprovechas durante la sesión para dialogar con la persona. Entonces, sí, les repito, es 55 56 77 3302. Ahí les contesta lunes, miércoles o viernes, les contesta la señorita Dalia, que es la asistente del área de consultorios que están ahí, y si piden una cita, la primera cita nos podemos encontrar y a partir de ahí yo digo si es conmigo o si les derivo con alguien más, ¿no? Con todo O gusto. en tus O redes Facebook, sociales. sí, o en Facebook. Ajá. En el Facebook, nada más tengo Facebook. Todavía en mi generación ya me dicen que soy baby boomer porque no sé manejar Twitter ni Instagram. Y no, pero no soy, pero ya me ponen ahí algunos de mis Ajá. pacientes, sobre todo los más jovencitos que se burlan mucho. Sí, me dicen que no has visto Instagram y yo no. No. Ay, es que ya eres viejita, ¿no? Ah, Entonces, pero en Facebook me encuentran como Klaus Rigal, como Claudia Rigal. Entonces, sí, con todo gusto, como Claudia Rigal, y ahí me encuentran en correo electrónico también, como klaus-rigal@hotmail.com, ¿no? Entonces, sí, cualquier cosa estoy a sus órdenes y yo creo que tienes toda la razón, Lupita. La nueva normalidad va a implicar que tengamos que aprender a comunicarnos más a través de la palabra y menos a través del contacto. sí, Sí, sí. mucho menos a Qué través La del contacto. triste. descripción, el erotismo. Bueno, esos ya son otros temas, ¿verdad? No, bueno, eso sí hay, también vas a ser tu viejita. Los adolescentes hablan, hablan entre ellos y adultos jóvenes hablan entre ellos a través del sexting y o sea, La hacen nueva forma de conquistar, las sí, nuevas formas de seducción, de sí, las seducción. plataformas también. Ha sido muy interesante conocer plataformas como Tinder. Yo no la conozco, pero a través de mis pacientes oigo todo lo que hacen, que si van para la izquierda o para la derecha, si lo seleccionan o no. Hay otra, Bumble, me parece que es otra que ayer me platicaban. E incluso hay unas plataformas muy interesantes ahora para hablar idiomas en el mundo. Como Sí, todo el mundo Sí, está en cuarentena, ¿no? Mucha gente se coloca y dice, yo hablo español, quiero aprender inglés, y están hablando en el mundo. Entonces, pues sí, no duden que puedan conquistar a alguien de Arabia Saudita a través de y estas plataformas. Son todavía estas tenemos nuevas redes. esperanza. Oye, o sea, Clau, de ha sido, conocer a un extranjero por lo menos así. claro, tenemos esperanza de no quedarnos solas, ¿viste? Ay. Oye, Clau, ha sido extraordinario platicar contigo. Yo sé que podemos hablar muchos temas, son inacabables, y hablar de las emociones en esta pandemia, en esta época del COVID, era muy importante.
que Sí. nos escucharan, pues, todas las personas que nos ven, de verdad, para que sepan cómo manejar sus emociones. Y Sí, que es normal todo porque lo que sienten. es completamente normal. Es normal estar enojado, es normal sentir tristeza, es normal tener cansancio y fastidio, pero que sea normal no quiere decir que tengamos que aventárselo a los demás, ¿no? Debemos ser responsables de nuestras emociones, identificarlas, nombrarlas y poderlas expresar adecuadamente. Claro, ser responsables sobre todo Uh-huh. y no aventárselas a los demás. Sí, El no respeto. aventárselas a los demás. Muy Sí, bien. eso sería lo más importante, pero sí, es normal y sobre todo si las personas están teniendo una pérdida, ¿no? Yo ahí sí les diría, es fundamental, si no pueden resolver su emoción, o sea, van a estar tristes, ¿no? Van a estar enojados, es normal estar enojados, pero si empiezan a perder el sentido de vida, si no pueden levantarse, es muy importante que acudan con un psicólogo o un tanatólogo para que les oriente y les dé algunos recursos y puedan ustedes seguir adelante. Excelente, Clau. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por aceptar la invitación a esta entrevista que fue bastante educativa. Les vamos a dejar aquí abajo el enlace al Facebook de Claudia, los números de teléfono por si se les fue a la hora de anotarlos, van a estar en la descripción del video. Y pues muchas gracias por estar con nosotros, Clau. Lupita, ¿todavía estás por ahí? Ay, Sí, se congeló perdimos a Lupita. Lupita. Ya Ya está, regresó. ya la recuperamos. Tengo como pésima conexión. Yo también ahí, siguen ahí. Sí, muchas gracias, Rox. Sí, Vamos que ya se se estaba despidiendo, ya me estaban despidiendo. Pero sí, muchas gracias, un gusto verlas a las dos, Rox, mucho gusto. Mucho gusto. Lupita, Gordillo, gusto en verte y verte bien me da así mucho, mucho gusto. Pues le estamos echando ganas, porque eso que platicábamos de que pasas es mi segundo confinamiento, a mí ya no me sorprende, ya. Sí. El primero fue como ese proceso de aceptarlo, ¿no? Y tener el valor de decirle a la gente que la amo, porque yo era como que muy huraña también, un poco complicada la situación, pero cuando vives el presente, efectivamente te das cuenta que ya no tienes un día, no ves más hacia el futuro, no ves hacia atrás, como que vas cerrando muchas puertas, muchos ciclos también. Sí, te pone a este límite y pues yo siento que somos seres humanos que podemos adaptarnos fácilmente a esta nueva forma de vivir, que es cuestión de encontrarle el orden al caos, ¿verdad? Sí, Nada más. sí. Que ha sido extraordinario platicar contigo, de verdad, y volverte a Sí, ver. muchas, muchas gracias. Y busquen libros, hay mucha información para la gente que está pasando por un mal momento. Ahorita que hablabas hace unos minutos del cáncer, recordé un libro de Trella Wilber, se llama, es un libro que se llama Gracia y Coraje, ¿no? Y habla, por ejemplo, este libro es un diario de una señora muy joven que le diagnostican cáncer. Entonces ella empieza a hacer todo su diario y ahí puedes, a través de la lectura, encontrar emociones. Ahora se ha hecho mucho estudio sobre la pandemia de 1918-19 que hubo en México porque hay situaciones muy similares. Entonces, aprender de las escrituras de otras personas, aprender de los libros, de las historias, de la misma historia de México nos puede ayudar. Entonces, no le tengan miedo, sobrevivimos a la pandemia del 18-19, vamos a sobrevivir a esta, solo que tendremos que ver cómo. Y espero y confío en los médicos y virólogos en que tengan pronto una vacuna. Están trabajando todo el mundo en ello a marchas forzadas, entonces confiemos en que la tengan, pero hay enfermedades que no tienen vacuna, virales que no tienen vacuna, como el VIH. Entonces, aún así, la gente de VIH ya no muere el día de ahora, duran mucho tiempo a través de sus medicaciones. Entonces, habrá que aprender a vivir con el COVID, ¿no? O sea, con un virus que está en nuestro ambiente y tendremos que seguir cuidando pues la sana distancia, las nuevas formas de relación y adaptarnos, como bien dices, a darle orden a este caos. Excelente. ¿Sale? Pues muchas gracias, Clau, Gracias. por habernos acompañado. Te mandamos un beso hasta allá. Lupita. Rose, y pues bueno, muchas gracias amigas, amigos, por habernos visto en esta edición más de Mujeres sin Fronteras. Hasta la próxima. Gracias, bye. Bye.